Sí, así que nada, los dejo con el chico. Así que nada, un aplauso para ellos. Bueno, primero lo que vamos a hacer, le vamos a mostrar el ring, mostrarle un poco de nuestro trabajo y qué es lo que hacemos, y después vamos a mostrar todo el proceso que se tiene que realizar para llegar al producto final. Vamos a ir mostrando las distintas etapas, ya les voy a ir explicando qué se hace en cada una de estas etapas. ¿Hay alguien que ha animado, ya ha empezado a hacer personajes, ese tipo de cosas? ¿Sí? Está bueno acá en Chile porque hay un montón de opciones, al parecer, hay una escuela de animación, creo, ¿no? Hay varias. ¿Hay varias? Sí, nosotros aprendimos todo solos. Era como que era muy raro, sí. Porque la universidad ya tiene muy fuerte impronta de diseño, es una de las primeras universidades de diseño de Latinoamérica. Creo que es la primera. La primera que existe, no es que sea la primera. Y bueno, es muy vieja, y está muy vieja, y tiene desactualizados los contenidos y demás. Pero bueno, acá les voy a mostrar el reel, un pequeño reel que hicimos. Se ve reflejado. Bueno, este es un reel de trabajos de nosotros que hemos hecho a lo largo de varios años. Bueno, para que vean más o menos de qué se trata lo que hacemos. Bueno, ese es como un reel de nuestro trabajo que muestra distinto. Nosotros hemos hecho mucho lo que es publicidad, diseño de personajes, arte conceptual para series de televisión, de películas, y hemos tenido la suerte de trabajar con canales como Cartoon Network, Discovery Channel, Nickelodeon. Sí, Nickelodeon es una versión india de Nickelodeon. Teletoon y Fox, mucho Fox. Sí, trabajamos mucho para brand de televisión y publicidad en general. Ahora estamos cambiando el área nuestra y nos estamos dedicando o intentando dedicar directamente a lo que es diseño de personajes y creación de animaciones para publicidad y para series animadas. Eso es como nuestra nueva área, digamos. Y lo que traje para mostrarles es una animación. Sí, recientemente terminamos un corto animado, el primero que producimos, digamos, de tantos minutos en el estudio, y es nuestra primera producción propia, digamos, sin un cliente detrás, y eso es lo que ahora presentamos ahora en el festival que está acá en Chile, Chilemon, y quedamos seleccionados en el evento y lo va a estar compitiendo ahí por la... Sí, dicen que quedaron entre varias animaciones que mandaron de todos lados. Claro, de Latinoamérica, toda Latinoamérica. Ajá. Y está compitiendo ahí y tiene ahí unas animaciones chilenas muy lindas, muy lindas. Creo que uno de los chicos estuvieron involucrados, los chicos se acuerdan los que ganaron el Oscar.
También están ahí, están compitiendo, han hecho un corto buenísimo, no sé, lo pueden ver ahí, pero todavía no sé, creo que todavía no se estrena. Bueno, yo les voy a mostrar, les traigo una diapositiva y les voy a mostrar medianamente el proceso de cómo se realiza estas piezas animadas, cómo se empieza o qué partes tengo que hacer al principio, y después, paso a paso, vamos a ir contando las distintas partes. Primero, todo parte de un guión de texto, o sea, un guión en el cual uno va a contar medianamente una historia. En este caso, como es muy visual, nosotros partimos muchas veces de un guión gráfico, porque en este caso queríamos cumplir no queríamos servir un guión, que es lo que siempre hacemos, un guión escrito, sino que queríamos servir directamente a muchos caprichos estéticos y todo lo que no se hace en diseño, muchos caprichos estéticos, caprichos de animación, cosas que teníamos ganas de hacer. Entonces lo primero que hicimos antes de diseñar los personajes y de darle vida al resto de la animación, y lo que primero se hace al principio es un storyboard, como ya seguramente sabrán. Entonces con estos pequeños bocetos nosotros ilustramos distintos momentos de la animación que van a hacer que la acción avance, sobre todo en lo que son storyboards. Lo que dibujamos es el momento en que el guión va avanzando para poder generar una progresión, que es lo mismo que se hace en la animación. O sea, no se parten de cuadros intermedios ni de poses medias, sino que se parte siempre de los extremos. En este caso también nosotros decidimos cómo va a ser la toma. Este storyboard puntualmente, como lo hicimos para nosotros y no un cliente, entonces es como muy bocetado. Generalmente si se hace para un cliente, que creo que tengo algunos por ahí después para mostrarles, tienen que ser muy elaborados porque el cliente no se imagina, como muchas veces, no se imagina cómo va a ser, sobre todo si hay, por ejemplo, una agencia de por medio y se lo tienen que mostrar al cliente final, entonces le tenés que dibujar todo perfectamente así el tipo entiende. Como este era para nosotros dentro de eso nos imaginábamos las cosas que queríamos. Entonces fuimos contando una secuencia. Básicamente se trata de un personaje que es como una especie de gasista espacial que se dedica a solucionar todo tipo de problemas que tienen que ver con un gas malvado, digamos así, que está transformando a los ciudadanos los está contagiando con un virus y está haciendo que la ciudad se llene como de smog o de una polución extraña. Y él tiene que ir a rescatar eso y destruir el virus. Básicamente es eso el guión. Pero nosotros lo que hicimos fue enriquecerlo con las tomas, con la manera en que la queríamos contar, etcétera, etcétera. Sí, era algo más visual y dinámico. No era tanto en la complejidad de la trama, sino que la trama permitiera que tuviéramos todas unas secuencias y escenas donde sea muy dinámico y atractivo de ver. Como más en ese aspecto que queremos contar. Ese tipo de animación es por ahí más tirando para ese lado, se llaman eye candy, que son como un dulce para los ojos, digamos, así lo llaman los americanos, que es una animación que no tiene guión y lo fuerte no está en el guión, sino está en lo visual, en cómo se ve, la sensación que nos transmite y ya, no importa más que eso. Así. Que muchas veces lo que pasa con lo que son bumpers en los canales de televisión, vieron que por ahí, no sé si ahora, pero antes en MTV pasaban esos cortos en el medio, o por ahí pasan, o en algunos canales pasan ese tipo de animaciones que no tienen otra intención que comunicar el concepto muy abiertamente de la marca y hacer que un público X se identifique. En este caso nosotros no teníamos no teníamos ningún cliente, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer lo que nosotros queramos y vamos a elegir las tomas para que ayude a contar la historia, pero más desde el punto de vista del capricho de lo que teníamos que hacer, si queríamos que corra o lo que fuera el personaje. En este caso se ve el personaje que lo llama un alcalde que hay en la ciudad y le pide que lo rescate, que rescate toda la ciudad, entonces él inicia su viaje y tiene que, al mejor estilo de un videojuego, tiene que ir saltando plataformas, tiene que ir esquivando obstáculos y haciendo un montón de cosas para poder llegar a donde está el virus, y ahí se vuelve muy abstracto y no se entiende.
pero nosotros entendíamos la secuencia perfectamente cuando la hicimos. Es todo como una secuencia abstracta que hay en la animación. Él logra subirse como a una nave y con esa nave destruye mediante una bomba que después va a colocar, destruye la emisión de gas y logra finalmente, tiene como un final abierto, ya se lo vamos a mostrar. La animación se llama así, La Amiga es Crazy. Y una vez que está decidido el guión gráfico y el guión escrito, y que ya se deciden todas las tomas cómo van a ser, se pasa a una etapa de animática, que es una animación en 3D muy, muy simple, para bocetar medianamente las tomas y los elementos y cómo se va a conformar la animación. Y después de esa etapa... Puede ser en paralelo, ¿no? Sí, es como en paralelo. En paralelo está la parte de diseño. Y en paralelo también está la parte de diseño, que es esta parte que le vamos a mostrar nosotros, que es el diseño de personajes. Nosotros partimos haciendo este estilo de personaje, pero como no teníamos... Fue al inicio, la idea era hacerlo en 3D, en 2D, después decidimos cambiarlo a 3D y empezamos a hacer personajes que tuvieran más que ver con el formato del 3D y que cualquier persona los pudiera pasar en 3D, para que no tengan, lo que buscamos es que no tengan tanto carácter visual como estos personajes, sino que sean mucho más simplificados y que una persona sabiendo 3D pueda generar un sistema gráfico, digamos lo básico de 3D, podría generar un sistema gráfico. Sí, dentro del diseño lo que buscamos es que sea sencillo de realizar, una cuestión de producción. Y todos los a la hora de personajes... diseñar los personajes, la idea es tener en cuenta que la producción, de los modelados de personajes, escenarios, etcétera, sea sencillo. Como les decía, que cualquier persona que le pasamos para que modele, que sea simple de realizar, por una cuestión de producción de cantidad de gente en general, por la que teníamos. Entonces, claro, ¿no? Entonces han visto así que en publicidad en general utilizan personajes muy sencillos y personajes muy geométricos y simples y no tan complejos. Generalmente eso está bueno por varias razones, y una de las razones es porque si hacemos personajes muy complejos, primero necesitamos artistas muy calificados, y segundo, esto es una opinión personal, se tiende a comparar mucho con estudios americanos, como por ejemplo Pixar. Entonces uno siempre lo va a ver de peor calidad porque tiene un rango muy alto para el cual compararse, generalmente. Por eso siempre es mejor buscar una estética particular que pueda ser independiente y cumplir con los requerimientos del cliente o del guión que nosotros hacemos. Pero estos eran muy difíciles de hacer en 3D, muy difíciles de modelar para cualquier persona, eran complejos. Entonces optamos por formas más sencillas como esta, que son formas muy geométricas y muy simples que se pueden realizar. Este es uno de los personajes y el otro también. Estos son los diseños de las naves, por ejemplo. Hicimos todo también el diseño. Fíjense que el sistema visual, utilizamos lo aprendido en la carrera de diseño, utilizamos siempre formas redondeadas, o sea, generamos un sistema gráfico y visual que es funcional, con formas redondeadas, cierto tipo de ancho, cierto tipo de largo, las proporciones, los elementos, siempre tratando de cumplir esa característica, el nivel de detalle que se repita siempre en todos los personajes, como para lograr que se vea unificado el concepto de sistema. Sí, se percibe la estética y una identidad al resolver todo. Ajá, bajo criterio similar. El criterio, imagínense, vieron por ejemplo las películas de Lego que están hechos con Lego. Entonces la limitante ahí está en el Lego. El Lego hace el límite. Ustedes de ahí pueden construir lo que quieran, pero al generar eso, se genera una estética muy particular. ¿Se acuerdan los videojuegos de los 80 que estaban hechos de píxeles? Bueno, y que todos se ven iguales los videojuegos de los 80 medianamente, porque tienen una restricción de sistema, que es el tema de que está formado por píxeles. De ahí no te puedes mover, puedes poner más colores, menos colores, pero siempre la idea es que van a ser formas cuadradas, ese tipo de cosas. Si uno genera un sistema y lo hace lo hace explícito y dice va a ser con formas redondeadas, va a tener estos elementos, estas proporciones y demás, todos los elementos que uno genere van a entrar dentro del sistema y van a funcionar visualmente dentro de eso. Por ejemplo, si uno quisiera hacer
por ejemplo, yo cuando lo explico en la facultad, algunos alumnos siempre me ponen el ejemplo de Gumball, que Gumball, no sé si han visto, es todo lo contrario. Y justamente cuando uno hace esa ruptura del sistema de manera intencional, se ve bien. Pero se tiene que notar que es de manera intencional y no de manera que no me salió y no pude y me quedó más o menos. Sino es la cuestión de armar el... Ve, por ejemplo, eso es una moto que usa él, el personaje principal, y también es toda redondeada, repetimos los anchos. Eso es un boceto que no quedó. Estos son los primeros bocetos de la ciudad, que como ven también, este boceto tiene, está dibujado todo también con formas redondeadas y con los elementos que visualmente combinan entre sí. Esa es la ciudad que tiene que salvar. Por ejemplo, este elemento también. Esto es un templo donde tiene que entrar él, que también está diseñado de la misma forma. Primero siempre, obviamente, para poder probar, borrarse, parten de ilustraciones, como esta que está acá. Eso es uno de los enemigos, por ejemplo. Eso también es otra parte de la animación. Y fíjense que todos estos elementos van a tener esa formación. Si los ven, están todos muy en sistema, se ven bastante similares todos, pero logramos un sistema bien abierto, así podemos generar más cantidad de elementos y siempre se ve el sistema. Lo mismo con la paleta, con la forma en que vamos a iluminar, etc. Eso también es parte de otro concepto. Siempre estos conceptos parten del storyboard que habíamos hecho antes, nada más que ya los pasamos de limpio y vemos más o menos la composición, cuántos elementos va a tener, cómo van a estar dispuestas las cosas. Sí, al probar esto, podemos hacer ilustraciones, probamos rápidamente composiciones y los diseños, y una vez que nos gusta, recién ahí pasamos a la parte de la producción en donde los modelamos, cosa de que no haya que volver atrás si hay un cambio o algo. Siempre se parte de un dibujo. Claro, se prueba más fácil siempre en ilustraciones o imágenes quietas que se puedan modificar rápidamente. O probar y que no haya tanta producción detrás, y por eso se hace este tipo de cosas. Eso es una toma, por ejemplo. Una vez que pasamos esta etapa, que es la etapa digamos, de diseño de forma más que todo y de estética general, pasamos a ver cómo se podría llegar a ver la animación final. Entonces, bueno, eso también es una de las tomas que decidimos también, la introducción de tipografías dibujadas a mano y animadas a mano. Entonces hicimos una mezcla de animación 3D y animación tradicional. Y generamos las pantallas, cómo se podrían ver, la composición, cómo equilibrar los elementos, etcétera, etcétera. Después pasamos a esta etapa, que es la etapa del color, que este boceto ya es como un concepto visual de cómo queríamos que se vea. Teníamos que lograr que esto se viera bien en 3D. Pasarlo a 3D y que sigan manteniendo las mismas características formales. Y también lo acotamos con la paleta, con los elementos que íbamos a utilizar, con la composición. Utilizamos ya la composición que habíamos hecho antes, es la misma, nada más que ahora ya está pasado en limpio. Cómo queríamos que se proyecten las sombras, o cómo queríamos que funcionara la iluminación, si tenía gradientes o no. Hicimos todas esas elecciones que quedan también bien documentadas, digamos, bien escritas, cada elemento que vamos a elegir, y una vez que decidimos si nos parece bien que esta estética va a funcionar, empezamos a generar otras estéticas con el mismo concepto. Vieron en la ciudad que hicimos antes, que estaba dibujada plana. Bueno, ahora esto está hecho con el Illustrator y con el Photoshop. Entonces ya ahí vamos como redondeando la idea visual de cómo queríamos que se vea. Sí, el camino que optamos fue más, no tan de 3D volumétrico realista, sino en algo que parezca más similar a algo cartoon, algo más de animación tradicional 2D, porque siempre nos gustó ese estilo de animación y la plasticidad y estéticamente cómo se resuelven las cosas. Entonces queríamos probar a hacer algo así animado. Y que funcionara. Y bueno, después, bueno, ese por ejemplo es uno de los enemigos que también está hecho ahí. Después se pasó todo a 3D y cuando este es un dibujo también de Illustrator, y cuando se pasa a 3D tiene que mantener las mismas características visuales y se tiene que ver exactamente igual, que eso desde el punto de vista técnico es bastante engorroso, pero divertido si le gusta al que le gusta. Sí, siempre cualquier decisión estética que
estamos pensando a la par técnicamente cómo se resuelve. Porque cualquier capricho que uno tiene después quizás técnicamente es muy complejo. Entonces en esto hay que ser muy consciente en la parte de diseño de las formas y de la estética final, cómo se va a resolver para que sea lo más similar posible y dentro de todo el tiempo y recursos que uno tiene para producir. Claro, es muy importante eso, justamente que por ejemplo es administrar recursos y tiempo. Supónganse que ustedes van a hacer una animación y dicen, sí, yo puedo generar un cuadro igual que una película de Pixar. Sí, un cuadro, pero cuando tenés una película de no sé cuántos minutos y un render que ocupa una barbaridad de tiempo, está bueno mejor decir, bueno, voy a generar una estética propia, voy a hacer una simplificación propia, cosa que no se vea copiado de nada, nadie tiene que comparar y además con el tiempo que tengo y con la cantidad de gente que trabaja, puedo generar una cosa que se vea original, que se vea bien y que funcione con el tiempo y los recursos que yo tengo. O sea, es importante eso. Es como, ustedes, bueno, tú haces impresiones en papel y ese tipo de cosas, es como si no tienen cuatricromía o si tienen tintas Pantone, uno lo va a elegir, tengo mucho tiempo, uso un fotógrafo, no puedo usar un fotógrafo, y uno se va acomodando. Tal vez con el Illustrator y 2 colores puede quedar algo fantástico. Y tal vez con un fotógrafo y con mucho más recursos puede quedar otra cosa totalmente distinta. ¿Ah? Entonces uno va a elegir de acuerdo al proyecto. Y eso va a hacer que todos los proyectos que hagamos queden bien, porque hemos estado pensando en la técnica, en los recursos que tengo y en el resultado que quiero obtener. Eso, por ejemplo, ya ahí los empezamos a pasar en 3D. Los traje un poquitito con volumen para que se vean que son 3D, pero es para solamente ilustrar el tema de que están hechos en 3D, modelados en 3D. Ven que son modelados, no sé si han tenido experiencia de modelar en 3D, es muy sencillo el modelado, es en formas muy básicas. Inventamos toda como una filosofía con respecto a las armas y qué hacía cada cosa, pero eso más. Ese, por ejemplo, es el alcalde. Se parece un poco, después que lo terminamos y todo, se parece un poco al de la aventura, me hace acordar al perrito. No sé, me hace acordar, tal vez no, tal vez ustedes no, pero Jake, no Jake, sí, Jake. Después, por ejemplo, esa es la motocicleta, que se arma en una bolita. Después esa es la nave de él, que fue muy divertida hacerla porque hicimos también todo el interior. Y vieron que en realidad lo divertido de esto es que está hecho todo con modelado muy básico. Son bolitas, cilindros, cositas fáciles. Que eso es muy al estilo de los estudios argentinos y los de Buenos Aires. No sé si han tenido oportunidad de ver. Utilizan muchos recursos muy simples y logran resultados bastante interesantes solamente con recursos chicos. Y no tratando de apuntar a algo que de repente, un modelado complejo de una cara humana con manos y con simulación de ropa y demás, por ahí no surgen efectos si están medio mal hechos. Y con los tiempos que hay en publicidad vieron que es muy rápido. Eso da por ahí un training para hacer cosas efectivas en poco tiempo. Eso es un semáforo, por ejemplo. Diseñamos hasta cómo sería un semáforo dentro de la ciudad. Ese vendría siendo el personaje principal. Que también lo diseñamos. También, bueno, yo después les explico la parte que viene. Este es uno de los malos, que tiene un corazón. Y ese es su corazón. Y esos son extras. Son unos extras que aparecen en una parte de la animación. Que también, como ven, el modelado es muy sencillo. Es algo que se puede realizar muy fácil, pero como tenemos la noción de sistema, el color, etcétera, etcétera, hace que entre todos se vea bien el sistema. Se vea coordinado. Después hicimos todo también una parte gráfica bidimensional, porque en una parte de la animación hicimos un desarrollo con tipografías, con elementos, como acá también, con unidad de sistema, el grosor de la línea siempre es el mismo, la cantidad de elementos que se repiten son los mismos, la tipografía que utilizamos usamos 2 cuerpos tipográficos, 2 tipografías nada más, y inventamos algunas como para darle variedad. La de 01 está inventada, y el resto, esa es la tipografía de Dunkin' Donuts, que nos gusta mucho, y funcionaba porque era la misma idea de todo redondeado. Y después esta otra es otra tipografía que se llama Dosis. Y bueno, generamos como un sistema gráfico con eso.
Y después, por ejemplo, esta parte es un mapa que él tiene que ver y también diseñamos, pero como una gráfica dentro del mundo de él, hicimos todo plano, todo bidimensional. Y eso también en Illustrator, fíjense que no es, no es el talento del artista lo que hace que se vea bien, sino el tema del criterio de sistema y el tema de criterio. Simplemente tener el criterio, voy a hacer los elementos así, el grosor de la línea va a ser así, mis colores van a ser estos, etcétera, etcétera, pero no es que es una ilustración ultra compleja. Esto que está acá ya viene la parte, y después le vamos a mostrar bien, esta es la parte de composición. ¿Cómo podemos hacer que las ilustraciones que nosotros hicimos en 3D, en 2D, se vean bien parecidas a un 2D? Entonces lo que hicimos fue componer un render que tira la computadora, que es el color plano, sin volumen, sin nada, que es ese que está acá, y lo mezclamos con un mapa de luz y sombra solamente. Entonces, esas dos cosas combinadas obtienen eso como resultado. O sea, y el render es muy económico. O sea, hace render, aparece en la máquina una detrás de la otra. Que distinto a un render con cálculo de luz, sombra, volumen, etcétera, etcétera, que es como... se impare por días. Sí, así que eso. ¿Ven? Y ahí tienen como el cuadro final de la cuestión. Y ahora le vamos a mostrar la animación, así no se duermen, porque sé que es tarde. Perdón, si supieran lo que me pasó. Porque miren, si quieren también les puedo mostrar, si les interesa, lo traje, para que más o menos, se los voy a mostrar, ya que lo traje. El after de la animación, de una parte de la animación, así ven toda esta animación se compone en after. Hay capas entonces de render tridimensionales, planas, después las capas de luz, capas de ajuste, ya van a ver 1.500.000 capas. After, no sé si lo conocen, After Effects. Y después capas de animación tradicional 2D, que eso estaba animado todo cuadro por cuadro y hacía que se ablandara muchísimo la animación. Entonces trabajamos con una chica que se llama Meme, una amiga nuestra, y ella nos ayudó en toda la parte de animación bidimensional. Entonces la animación adquiere otro carácter bastante interesante. No sé por qué no se abre el IC. De paso yo no se abre. Los elementos como el humo también lo hicieron todos 2D. Sí, algunos sí y otros no. Algunos son generados en 3D, pero renderizados con la misma técnica, con un sistema de partículas y renderizamos la luz y la sombra por separado y después las pegamos. Entonces eso te da la sensación de que sea, porque había muchas cosas que eran mucho lío animarlo en 2D, pero el resto de los elementos, estallidos, ese tipo de cosas sí los hicimos en 2D. Claro, todo lo que son onomatopeyas, efectos especiales de luz, de golpe, están animados. Y como la estética en 3D es similar en 2D, se fusiona muy bien fácilmente. A ver si lo abro acá. Y lo que podemos hacer es poner esa animación. Dale paciencia. ¿Querés que muestre la animación mientras tanto? ¿Y qué tenés en el personaje? Claro, pero tengo que abrir Le quería mostrar también la parte de rigging, que tiene un rigging muy especial el personaje, porque el rigging que realizamos permite mucha plasticidad. Ahí se está abriendo algo, ¿verdad? Y seguramente se va a abrir 2 veces. Así que bueno. Vamos, ahí se nos responde. No la vamos a tocar. Y tiene un rigging bastante interesante porque necesitamos que el personaje sea muy plástico para que no quede tan rígido. Sí, lo que queríamos también con la animación es eso, que no se vea como 3D, digamos, con las limitantes que siempre tiene, de proporciones, etc. Sino queríamos que tuviera un aspecto un poco más gestual, similar a lo que es una animación 2D, donde se pueden estirar los brazos, doblarse, mucho más exagerado en la forma y en cómo se mueven las personas. Queríamos romper un poco con esa rigidez que tiene el 3D generalmente. Quilombo, dragón, realmente. No sé cómo lo dicen ustedes en Chile. Un quilombo, lío.
Bueno, un lío terrible. Bueno, por ejemplo, miren, ahí tenemos el fondo. Yo señalé unas capas para que vean. Por ejemplo, esa, después esa, que es de unos elementos de fondo. No sé si eran las violetas o las rosadas. No, es esta. ¿Ven? Ahí tenemos al LED. Por ejemplo, fuimos separando mediante máscaras. ¿Ya han visto máscaras en After? ¿Sí? Bueno, con alfas, con máscaras alfa, fuimos separando los elementos que queríamos que hicieran distintos efectos visuales. Yo les voy a señalar algunos porque es enorme. Por ejemplo, esto queríamos que brille o que titile, entonces lo separamos aparte. Ahí le hicimos un aditivo de color. Después fuimos agregando mapas de sombra y la sombra general, ¿ven? Ese es el render como más plano y ahí tienen la sombra general. Y 8.000 millones de capas de ajustes, elementos. Sí, porque tiene una parte también artesanal que le agregamos como gradientes en la sombra, medio gradientes de after, como para que no sea tan plano todo el tiempo, sino que tenga como un cierto volumen. Por ejemplo, queríamos una pequeña sombrita acá en la pancita. Hicimos con mucho detalle, como si lo hubiésemos hecho en Photoshop, nada más que en After. Claro, eso cuando hicimos el estilo, lo ilustramos así, y entonces después lo intentamos replicar en After. Fue medio artesanal esa parte, pero sí, da un resultado que no era lo mismo que si fuera el render con la sombra plana encima, como viene del 3D. Fíjense, ahí está mezclado con 2D. Ahí aprieto un botón y dice botón. A ver si el 2D, ¿dónde está solo? Aquí. Ven, ahí está el 2D solo. No pasa aquí. Pero tiene varias partes. Esa que dice botón, después está el splash. Eso está todo animado tradicionalmente. Cuadro a cuadro dibujado. Que es un medio lío, pero vale la pena porque se ve muy gracioso. Y además le ayuda mucho a confundir al ojo y preguntarse, ¿esto es en 2D, está en 3D? ¿En qué está? Esa era como la idea también. A ver si hay más. Ven, ahí se ve toda la secuencia. Ven que el personaje tiene es muy plástico las formas que logra, que si nosotros hubiésemos hecho un rigging tradicional, por ahí hubiese sido mucho más complicado lograr el efecto que nosotros necesitamos para que combine con la animación tridimensional. Entonces ahí se ve como eso también, obviamente tenemos mucha inspiración en la animación japonesa, como por ejemplo generar esos cuadros de color pleno durante un periodo de tiempo muy leve. Entonces eso hace que acá le falta el fondo, pero es para que ¿ven? Y ahí se mezcla toda la cuestión. Sí, tiene influencias de animación japonesa mezclado con mucho de videojuego, mezclado con cartoon. Cartoons viejos, cartoons bien viejos. Tiene como la plasticidad del personaje, la forma del cartoon, pero por ahí la animación y la dinámica es muy a lo anime y a lo japonés bien dinámico. ¿Ya? Acá les voy a abrir el personaje principal que se llama Edward. Y ahí van a ver medianamente cómo está hecho el rigging del personaje. ¿Manejan programas de 3D y eso? ¿O todavía no? Más o menos. Yo manejo. ¿Sí? Sí. Buenísimo. ¿En qué Maya o...? Hago modelado en ZBrush. Ah, está buenísimo el set. Sí. Es muy lindo el ZBrush.
Miren, entonces antes de mostrar el reel, le voy a mostrar la animación como queda al final. Pero no se escucha la Y botón. Bueno, no sé. Bueno, esa es vieron el lío que lleva a hacerlo y cómo le queda al final. Y lo último que les quería mostrar era justamente esto, que es el ring del personaje, que vieron todo lo que permite hacer el personaje. A Rodrigo que lo animó, yo no sé qué más puede hacer más que eso. Sí, la idea, la gran parte es que tiene mucho stretching, se puede estirar mucho. Brazos, tiene controladores para podemos hacer que los brazos sean curvos.
permite estirarlo para todos lados, si usamos el codo. Deformarlo por arriba, por abajo, hacer el curvo, esas cosas, bueno, pasan por una información tan exagerada, eso se puede corregir. Con animación. Está todo muy editable, digamos, está como diseccionado el personaje, porque la idea es que lo pudiéramos manejar en nosotros. Si se nos ocurría que se le desprendieran los brazos en un momento, lo podemos hacer. Ay, ¿sabes qué? Voy a mostrar el making, así les hacemos un resumen de todo. No, bueno. ¿A dónde está eso? Creo que está en el escritorio. Ah, yo lo vi por todo. Ajá, mira. Perfecto. Gracias. Es que tenemos un sueño, fundimos un auto. Está bien. ¿No quieres? Sí, entendemos. ¿Estás seguro que viene sonido? Yo creo que sí. Bueno, no ¿es la importa. misma música del final? Es la misma música del final, solamente. Fíjense, ahí tenemos, todo eso son las animaciones 2D que hay en la animación, Qué bueno. Sí. pero ahí las ven todas juntas. Y sin distracciones, digamos. Hay mucha animación 2D en la animación. Miren los rayos esos quedaron re lindos. O los humos. Esa es la parte de composición. ¿Ven? Eso está en 3D. Bueno. Y ahí se ve lo de atrás es un dibujo. Entonces al componer generamos la... ¿Ven? Ahí está la parte del 3D. Es un render, plano. Se agregan los efectos, los fondos. Y después la animación cel y un ajuste. Obviamente lo he resumido para que... Después está el ring, lo que nos mostraba recién Rodrigo. Todas las posibilidades que tiene el personaje. Se puede formar hasta con el ring, todo. Pero ven que el personaje en sí es re sencillo, son puras bolitas. Pero yo creo que el rigging es más complicado que el personaje, definitivamente. Y ahí eso yo lo muestro, este es el boceto, después se pasa a la parte de dibujo, el concepto, y después se pasa en 3D. Como las 3 etapas, digamos. El concepto, el boceto quiero decir, el concepto. Eso es un concepto, pero después se cambió bastante la ciudad. Porque nos gustaba un poquito más contrastada y con más elementos. Entonces le pusimos otra. Puede variar un poco. Ese es el boceto, ese es el dibujo. Y eso ya montado el 3D, el 2D, todo. Listo. Gracias por mirar. Si tienen alguna pregunta, algo que nos quieran contar, o quieren ver un poco más de lo que hacemos, no sé. ¿Tienen algo que contarnos o preguntarnos? Son poquitos, así que hablemos Primero, tranquilo. ¿cuánto se demoraron en esto? Un trabajo chido, increíblemente bacano. Y lo que pasa es que nosotros estábamos trabajando mientras hacíamos esto, trabajando para comer. Entonces estábamos haciendo trabajos comerciales, pero nos demoramos en hacerlo como 1 año y algo. Claro, 1 año y medio, lo calculo. Sí. Pero entre medio hay, claro, trabajos comerciales, Claro. entonces le digamos Tal vez si ahora me decís hacerla de nuevo, yo podría decirte sí, tal vez. Sí, también la cantidad de gente, como que no éramos Pero eran muchos. los dos animando que ustedes hicieron esto. Sí, la mayoría la animé yo. No, pero ¿cuántas personas trabajaron en total de todo lo que mostraron? En total, De animando, la parte de animación son... Animación creo que es solo... lo 3D fue el 99% de lo. Después
Lo que fue 2D fue Meme, esta chica que es la... Animadora 3D, 2D. Una escena animó un amigo holandés que se fue, entonces tuvo que ir, entonces la idea que iba al van a animar y no terminó animando. Así que terminé animando todo yo y después en la parte de modelado estuvo modelando muchísimo él, un amigo que nos ayudó en un proyecto, justo vino, cayó al estudio porque quería hacer unas pasantías y lo adoptamos y la verdad muy bien. Sí, pero sí, se hace con 4 o 5. Claro, personas. y el sonido sí, tiene un laburo. Claro, lo que pasa es que los chicos plata- fueron los que hicieron la parte de audio. Sí. Y más que nada somos eso. Sí, más que nada es eso. Y bueno, después en la composición, lo que es After, lo hicimos entre nosotros dos. Sí, que la esa parte es la- conceptual, de diseño y todo, bueno, también fuimos nosotros dos, como que lo fuimos elaborando durante mucho tiempo hasta que llamamos a la parte de producción. Que Claro, fue la más gente. preproducción, que es la parte de los conceptos, los dibujos, cómo queremos que se anime, etcétera, lo fuimos haciendo nosotros en tiempos libres que teníamos, por eso nos demoramos tanto. Y después cuando dijimos, vamos a poner a producirnos, vamos a poder a producir la animación, y ahí sí contratamos un poco más de gente y empezamos más en serio con la animación. Pero lo otro lo fuimos maquetando de a poco. Pero fue por eso, Y digamos. por eso también buscamos un recurso de producción más sencillo como el 2D plano en 3D, que el render es rápido, que el 3D generalmente si te vuelves loco con las luces, etc. O el realismo Sí, se va. exacto. Es como, es de la isla Del Messenger. del Messenger. Ajá. Claro, generalmente nosotros pues, hemos hecho piezas como esas cortitas de 15 segundos, Claro. no de publicidad. Es la primera vez que hicimos algo tan largo, entonces nos llevó más tiempo. Y esta estética es como estar quemada, la estética esa del conejito. O sea, la he visto 1000 veces. Pero ellos querían eso, se querían 3D. O por ejemplo, por poner este otro trabajo, que es para Glee, la serie esa, o sea que es un poco viejo. El Fox. ¿Ven? Es como un bumper chiquitito y no es tan motion graphic. Perdón, es más motion graphic, más de ese estilo así. O ponerle este también, es todo 3D, así, este es para Discovery. Bienvenido al mundo de lo inexplicable y lo sobrenatural. Un laberinto de ilusiones. Una dimensión más allá de la claridad de la noche. Miles de enigmas, solo en Discovery. Bueno, ese tipo de cosas son las que no queremos hacer más. Son eternos. En realidad queremos hacer cosas más divertidas, más visuales. Sí, queremos orientarnos más a lo que es carácter o algo más, una estética más de lo que nos gusta a nosotros, o sea, más infantil o más para canales infantiles, etc. Sí, no, eso no. Dentro de lo comercial. Ujú. Disculpa. Sí. ¿Y ustedes tienen una serie, tus proyectos concursando ahora el concurso de Chilemono? Sí. Aparte del festival. Sí, ¿Cuál de los proyectos es suyo? se llama Super Normal 66. Ya. Veremos qué pasa. Claro, eso también buscamos también porque nos interesa la parte de producción de contenido, así que nos viene ahora que Buenísimo. hacer la propuesta, así que mandamos y quedamos seleccionados ahora para Para luchar por el pitch. luchar ahora con el pitch, que entre el auto, arreglar el auto y todo lo demás, va a ser un pitch bastante raro. Entonces vamos a estar. Espero que podamos volver, si no, bueno, ya saben, hay dos animadores sueltos en Santiago para contratar. Hasta que arreglemos el auto. Por ejemplo, estos suponete son cuadros de estilo para cartoon. ¿Ven? Son como piezas gráficas nada más. ¿Ven? Eso después se anima, pero por ahí nos piden los estilos a nosotros. Y nos dan un manual de normas que es, bueno, cómo tiene que estar la tipografía y algunos otros elementos. Y nosotros después hacemos como una propuesta estética. También, por ejemplo, esto es de Disney XD, de un canal de tele, es más viejito este, por eso tiene ese estilo más viejo del XD, pero se está transformando en lo que es XD ahora. Son como estilos también, estilos estéticos. A ver si tengo... Y
poquito, miren, tengo un poquitito también de otra cosita que vamos a presentar ahí en Chilémono, que es una animación. Esa animación tiene un guión re lindo que lo hizo un amigo nuestro que es guionista, que es buenísimo el guión. Está bueno que lo diga porque realmente está bueno, lo hizo él, nosotros no sabemos escribir ni dos renglones. Y bueno, se trata, básicamente, les cuento así la idea, se trata de un bichito que nace con esa forma y con el tiempo la sociedad lo va moldeando y él no se adapta a moldearse. Entonces lo van metiendo en cunas y en elementos y el tipo va tratando como lo van metiendo así. Entonces él no puede adaptarse, bueno, toda la historia. Es una sinopsis bastante trabada, la que encontré media mal redactada, pero más o menos va por ahí. Por ejemplo, esos son el diseño de los personajes. También los personajes con la idea de hacerlos bien simples, ¿ven? Son cajitas, súper sencillas. Eso es el story, unas ideas del story, las expresiones del personaje, todo se diseña. Otros elementos, cómo queremos que se vea la estética de... Que también, yo tenía el capricho de animarlo a esto, por eso también usé los mismos colores, las mismas paletas, las repetí después. Eso es un diseño que hicimos para la vendimia, bueno, la fiesta de la vendimia, no sé si la conocen. Para ahí, yo creo que la conocen, pero por ahí no la conocen. En Mendoza es como una fiesta que elige una reina y tiran uvas, así. Básicamente. Muy mal, pero eso, tenemos que hacer unos personajes para ellos y este es todo el desarrollo, venir como un poco más serio. Son personajes basados en ¿qué era, Rod? ¿Algo autóctono? Sí, era como una cuestión más aborigen, más como de tótems, mezclado con animales, digamos, nativos de lo que es Mendoza. De los ríos que están por ahí, como cangrejitos, algunos peces. Entonces fusionamos esos conceptos y quedaron estos personajes como extraños. ¿Ah? ¿Ven? Unos sapos, Esos sapos. toda una onda totémica. Y el Rodri los dibujó. Y quedaron así de lindos. Yo no dibujo así de lindo. Y ahí se hacen las vistas para que los pasen al 3D. Por ejemplo, acá nos dimos cuenta que pasarlos al 3D era un poco complejo. ¿Ven? Ahí tienen la etapa de texturizar. No había mucho tiempo tampoco para hacerlo y ahí me di cuenta, digo yo, no, estas cosas se hacen con tiempo porque podés hacer que funcione mucho mejor. Esos son los estilos esto hicimos para que aprobaran lo de Discovery, por ejemplo. Le mandamos estos dibujos, entonces de ahí vieron ellos, ah, sí, me gusta esta idea, este otro, y después lo hacen. ¿Ah? Eso es la cover de una revista que se llama 90 más 10, de allá de Argentina. Esos son personajes que ya han visto por ahí. Y esto es el diseño de una serie de verdad, una serie de live action, que estamos haciendo el diseño de los personajes. Sí, además el diseño lo encomendable. Sí, y cómo se tendría que ver el pelo, la evolución del personaje. No, eso lo hicimos porque queríamos. Teníamos ganas de hacer esa máquina rara y después pasarla en 3D. Había un tiempo en el estudio, es que a nosotros nos gusta mucho, en realidad nos gustaría hacer lo que queríamos que hiciéramos todo el tiempo, pero hay un cliente, hay plata y hay tiempo, etc. Por eso por ahí lo más cercano a eso es dedicarnos a hacer, ¿cómo es? Animación directamente y diseño, por eso nos interesa mucho este concurso del cartoon o otros. A ver, esto es una ilustración de Rodrigo, por ejemplo, que cuenta como la avenida de los ¿cómo se llama? Colona. Sí, cuando colonizaron América. Eso era para sí, era como un concurso donde te dan una temática histórica y tenés que presentarlo en una ilustración. Entonces él exageró el tema de que ellos venían con meganaves y ellos con unas lancitas y los destruyeron a todos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Eso es Photoshop, Illustrator y dibujo manual, ¿verdad? Esto Había es otra Photoshop. técnica. Solo eso. Sí. Solo Photoshop. Vale. Ese creo que lo ilustré primero a mano y lo digitalicé después en Photoshop. Ya. A ver si hay ilustraciones. Y eso en balosa digital. No, eso me preguntaba el análogo. ¿Sí? ¿Te gusta? Ah. Sí, a mí me gustaba, ahora ya directamente hago todo en... Vamos a ver si hay ilustraciones y eso. Que ese directorio que bueno. No encuentro eso. Acá esta máquina es limpia. Ah, esa. Mira, acá hay algunas.
Lo que pasa es que jugamos juegos de rol, entonces ella es ese personaje. Sí, más o menos. Sí, no mata dragones, pero... Y ese es el gato. Eso también son diseños para una futura animación que queremos hacer animada en 2D, con personajes más plasticosos, digamos. No sé, ya lo han visto. Eso nos tocó hacer el estilo para Billy Mandy. Billy Mandy, sí. Billy Mandy, que me encantaba Billy Mandy, muy divertido. Y nos tocó hacer como distintos estilos para el... ¿Vieron? Cuando los clientes van a elegir qué motivo van a usar para hacer merchandising, entonces ellos eligen de un catálogo. Entonces contratan muchos ilustradores y cada uno hace una visión de Billy Mandy, plana, tridimensional, lo que sea. Entonces el cliente dice, bueno, voy a hacer una mochila, voy a elegir este ilustrador, bueno, para hacer la interpretación que... Ese sí estaba hecho en Illustrator. Claro, esto está directamente hecho en Illustrator. Porque aparte tenía el requerimiento por una cuestión de como lo explican en distintas cosas, necesitan poder escalarlo. Eso está hecho en Photoshop. Sí. Es un 3D, Photoshop. Esa ilustración no sé qué está hecho. ¿Cómo se hace eso? Está medio pixelado, digo. Sí, también mejor eso. Sí. Ese es otro dibujo. Ese es Photoshop Sí, también. es de todo. Ese es Illustrator, una locura, pero es un Illustrator. Y después está la pintura así en Photoshop. Sí, Las líneas son en Illustrator. sí. Una locura que sea Illustrator ese dibujo. Pero bueno, Illustrator. Creo que es la última vez que usaste Illustrator. De ahí nunca más usaste el Illustrator. Y lo que pasa es que Illustrator da esos son unos personajitos también súper bonitos para Sí, te hacen por una publicidad. una publicidad. Esa publicidad salió en Cartoon Network, ¿cierto? No, No, lo dudo que haya salido. No, en Cartoon Network hemos hecho cosas más abstractas para Cartoon Network, porque Cartoon Network no hace... Ahora vamos a hablar con los de Cartoon Network, a ver si quieren trabajar con nosotros, otra vez. Esos son los personajes de Rodrigo. Por ejemplo, esos que podríamos animarlo, es muy difícil hacerlo en 3D que quede bien. No es imposible, pero es muy difícil. Vienen como la onda de los personajes de Overwatch, ven que son como complejos y tienen muchos elementos. Que está bueno, pero es difícil de lograr. Eso está hecho en Illustrator también. Es re viejo ese dibujo, Rodri. No está re pincelado. Pero está hecho en Illustrator. Bueno, eso ya lo vieron. Eso no sé qué está hecho. Eso es Photoshop. Eso es Photoshop. Creo que hizo recuerdo. Sí, ¿ah? Eso es tamaño real. Y eso ya son estilos de la animación y coding, un poquito de eso. Sí, Ese es el Photoshop. sí, en Photoshop. Esta otra vez es ese, algunos cuadros. Teníamos esto como para otra cuestión. La ilustración nos gusta mucho. ¿Qué es lo que, alguna pregunta? ¿Algo que, alguna inquietud? Lo que sea, lo que ¿Qué pregunten. estudiaron? ¿Cómo? ¿Qué estudiaron? Diseño gráfico. ¿Ustedes son todos diseñadores gráficos? Integrales, Que acá es como diseño integral y después como que en cierta etapa de la carrera empezáis como a elegir áreas. Un Pero segundo. Elegir. Sí. Que, por ejemplo, multimedia, ¿sí? hay textil, gráfico, industrial, Todo muy multimedia, mezclado, en verdad. ¿me doy cuenta? hay de todo. Ahí un poco, qué bueno. Claro, ya era gráfico o industrial, nada más. Por elegir una de las ramas. Gráfico e industrial. Junto. Y después nosotros la parte de animación, porque nos costaba mucho, digamos, lo aprendimos autodidacta. Sí, Totalmente. sí. Porque eso nos dieron cero en la Nos hicieron hacer una animación, fue muy gracioso. Nos dijeron, bueno, tienen que entregar una animación y hagan grupos y hagan una animación. Se entrega en tal lado, en tal fecha y se rinde con eso.
Eso fue todo. En serio. Y nos mostraron animaciones de la época soviética, así, de cosas comunistas, así, como las que ven en el Richie y Scratchy de los Simpsons, eran así. Y el tipo se ponía y las mostraba, y nosotros nos quedamos, ¿qué están viendo? Así, están buenas, pero no entendíamos nada. Estaban en ruso y eran raras. Pero estaba bueno. Y todo estaba como ahora, pero mucho menos luz. Y vos entrabas al curso y estábamos viendo eso y estaban todos así. Y nunca nos enseñaron lo que era un cuadro clave, un cuadro principal, ni un storyboard, nada. Así que tuvimos que aprender todo medio solo y bueno, ya ha llevado su tiempo aprenderlo. Tal vez ustedes que tienen la ventaja de que tienen escuelas de animación y demás, si les interesa, se meten ahí, es más fácil entrar a la industria y demás. Así que... Y ahora Chile está con todo, con la animación, con el tema de ganar un Oscar y demás. Están digo yo, ¿no? Están como más felices con ese tema. ¿Qué? Sí, yo no soy estudiante, yo vine acá de colado, yo soy colega animador también. Ah, yo qué estudié bueno. acá, yo salí el año 2006 de esta universidad. Ajá. Hace mucho tiempo. ¿Y qué? ¿Trabajas acá en un estudio de animación de acá? Hago clases de animación y trabajo freelance como artista de storyboard. Ajá, qué buena onda. Sí, quería venir a conocerlo, en verdad. Qué bueno, gracias por venir. Así que igual fue tan accidentado todo, no saben qué pasó. Casi no llegamos. Encima llegamos a la hora, pero a la otra universidad. A la casa central. Sí, estábamos ahí. Che, no hay nadie, qué sé yo, qué hacemos. Preguntamos y bueno, tuvimos que volver acá. Por eso nos prestaron un teléfono y ahí pudimos venir hasta acá. Así que más o menos nos conocimos ahí en la facultad y empezamos a trabajar juntos y aprender como podíamos. Y en ese momento justo estaba el Trimarchi, no sé si lo han escuchado, que es como un evento de diseño muy grande de Latinoamérica, que se va a hacer en Mar del Plata. Y justo mi tesis era animación y Rodrigo tenía unas ilustraciones, como el que ilustraba bastante horrible. Agarré y junté las ilustraciones, quise decir que ilustrar bien. Muy bien. Entonces juntamos todo el material y lo mandamos a alumnos seleccionados que elegían en ese momento uno al año. Entonces nos eligieron y pudimos dar una conferencia en el Trimarchi. Y cuando dimos la conferencia ahí empezaron a salir trabajos de animación y después tratamos de despegarnos un poquito de eso porque tocó en TV y todo ese tipo de cosas y los presupuestos no eran muy grandes y nosotros nos íbamos creciendo y necesitábamos, bueno, como todo el mundo, ganar plata y demás. Entonces fuimos ampliando un poquito y viendo las posibilidades. Es difícil armar una empresa, y más en Argentina, ustedes sabrán. Pero bueno, seguimos intentándolo así. ¿Hace cuántos años son empresas? Y desde que nos recibimos, hace 8 años más o menos. ¿Sí? Así que por ahí seguramente si hubiese habido industria como acá en Chile o en Buenos Aires, seguramente nos hubieran venido directamente a trabajar cada uno en un estudio y no hubiéramos hecho nada de esto. O sea, porque eso hubiera pasado seguramente. Y lo bueno que estuvo, que despertamos mucha curiosidad en Mendoza, entonces mucha gente, o muchos de los que les gustaba la animación, dijeron, hey, se puede hacer animación acá. Entonces muchos de los que trabajan con nosotros o han trabajado, como que siempre quisieron conocernos y trabajar con nosotros. Y nos tenían como una leyenda, digamos así, porque allá nadie hacía animación, y de golpe alguien que haga animación. Inclusive se hizo como una escuelita de animación y yo empecé a dar After Effects en un lugar, como que empezamos a mover un poco el tema de la animación. Sí, saber animar también. Pero bueno, aprendiendo junto con... Yo trabajo también de profesor en la universidad, en una universidad que se llama Champañat, y doy After Effects y Motion Graphics. Un semestre enseño solo el programa y en otro enseño Motion. O sea, cómo componer, los elementos gráficos, todo más tirado a motion sin personaje, en motion tradicional. Así que, porque es un año nada más, así que no alcanzamos, o sea, es re poquito, y más en una sola materia. Pero por suerte después se hicieron 2 canales de televisión allá que nos hicieron hacer todo el branding, que acá no lo hemos traído. Pero esa parte es como aburrida porque es branding y marcas y placas.
por ahí hay gente que sí le interesa mucho. A nosotros como que estamos tratando de despegarnos de todo eso, de a poco, porque siguen llegando trabajos de ese tipo. Pero es un reto, y más si se te rompe el auto. Ahora, no sé dónde voy a sacar la plata para arreglarlo. Así que bueno, no sé, otra pregunta, algo que nos quieren. Que Sí. ¿Cómo le llegan esos encargos, por ejemplo, el comercial de Japón? Y sobre todo con el libreto, que ¿cómo lo hacen en ese caso? Y teníamos un amigo en Japón, que era un amigo que trabajaba en el estudio, y él se fue a Japón a vivir. Y se cansó de trabajar en Japón porque era muy exigente el mercado japonés en cuanto a las horas de trabajo, que no te pagan horas extras, etcétera, etcétera. Le pagaban bien, pero no estaba contento, Entonces yo lo visité y me dijo que si podíamos hacer algo juntos para que él pueda empezar. Entonces nosotros le prestamos el portfolio y empezó él a vender la animación allá. En un país difícil porque en Japón son los mejores, o por lo menos la tienen re clara. Entonces nos llegó ese trabajo, hicimos creo que 2 o 3 capítulos de eso, de Line. Y bueno, llegan así. Generalmente, ¿qué es lo que hace que lleguen los trabajos en general? Es el tema, suponte, si tenés acá el Chilémono, trata de anotarte si tenés una animación, si hay una muestra de dibujo, metete y mostrá. Eso es lo que nos ayudó al principio a nosotros. Eso fue muy útil. Lamentablemente, como vivimos en un lugar que no hay nada, o sea, Mendoza tiene agencia de publicidad y demás, pero no es como acá, que se invierte en publicidad y se hacen cosas muy vistosas y caras, no, allá no, es como se contrata generalmente estudiantes que hacen cosas muy rápidas y bueno, y sale con frito. Entonces, entonces no nos quedaba otra opción que formar el estudio y mostrar. O sea, a nosotros tiene una parte comercial el tema de mostrar para hacernos conocidos, para conseguir trabajo, digamos. Más allá que es divertido hacer estas charlas y juntarnos y estar en el Chilémono y conocer coléganos. Y eso está bueno porque también puedes conseguir algún trabajo, a alguien le gusta lo que haces y te puede contratar para algo. Así que es re divertido, o sea, es divertido hacerlo eso, ¿sí? Pero también es un trabajo, así en cierta forma también es ir y todo ese tipo de cosas. Pero básicamente eso. ¿Alguna otra consulta, pregunta o cosa? ¿No? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Hasta cuándo están acá ustedes, chicos? Hasta el domingo, si Dios quiere o no. Depende del auto en serio. Si se arregla, hasta el domingo.